nuestro Padre Celestial, estar en sus atrios de oración cada vez que tengamos que estarlo. Asimismo, le invito a que vengamos a la palabra del Señor en esta preciosa noche. Les invito a que vayamos al libro de Efesios 6:10. Efesios 6:10, cuando esté todo listo, me hacen saber con un fuerte amén. Efesios 6:10. Dios ha sido bueno, que nos ha permitido un día más para venir a adorarle, exaltarle, pero también para escuchar su santa palabra. Por ahí voltea a ver a su lado si su hermano o su hermana le hace falta ayuda. Por favor, ayudémosle a encontrar Efesios 6:10. Glorioso nuestro Padre Celestial. Sabemos que es necesario estar todos ahí en la misma palabra, viendo y escuchando que lo que estamos hablando está ahí en este libro de vida. Glorioso Padre Celestial, Efesios 6:10. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, glorioso Padre Santo. Efesios 6:10. Asimismo les invito a que veamos a la palabra del Señor, honrando a Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu, y el pueblo del Señor dice un fuerte y victorioso amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Asimismo, le invito una vez más que vengamos en palabra de oración, poniéndonos en las manos de nuestro Padre Celestial, que sea Él hablando conforme a la necesidad del pueblo, pero lo más importante, que sea Él hablando conforme a su voluntad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Rey amado, por cada uno de los que estamos aquí presentes, mi Rey amado, por aquel que va a escuchar, Padre Celestial. Gracias, mi Rey amado, por esta hermosa palabra, mi Rey Celestial, en la cual, Padre Santo, vengo delante de ti pidiéndote, mi Rey amado, que seas tú, mi Rey Celestial, en este momento respaldando este hermoso privilegio, mi Rey amado, que seas tú, Padre Santo, tomando el control de cada uno, mi Rey amado, pero en especial, Padre Santo, mi vida la pongo delante de ti, mi Rey Celestial, pidiéndote que seas tú glorificándote con poder y gloria, mi Rey amado, que seas tú hablando, Padre Santo, en esta preciosa noche, primeramente a mi vida, mi Rey amado. Pon, Padre Santo, esa palabra, mi Rey Celestial, esa palabra que tú quieres enviar a cada uno de nosotros, mi Rey amado. Venimos atando y haciendo pedazos todo mal espíritu que quiera robar la bendición, todo mal pensamiento, todo mal sentimiento se va fuera por el poder de la palabra, y nos declaramos libres, libres en el nombre de Cristo Jesús, para escuchar tu santa palabra, mi Rey amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Si no, se la iba el gozo, una ofrenda de palmas para nuestro Padre Celestial. En Efesios 6:10. Una hermosa palabra, la cual nos habla de esa hermosa armadura. Una armadura que muchas de las veces a nosotros se nos olvida, que a veces también es necesario que venga Dios hablándonos de una u otra manera. Muchas de las veces nosotros queremos palabra bonita, palabra bendición, palabra esto, palabra lo otro. Pero también es necesario tener esa firmeza, también es necesario tener esa armadura, como lo dice esta preciosa palabra, para podernos mantener firmes. Y como lo decía su palabra, aún en el día malo y pasando el día malo, es necesario mantenernos firmes, sin importar la circunstancia en la que estemos pasando.
Así que estad firmes contra las acechanzas del diablo. Estad firmes contra las acechanzas del diablo. Nunca vamos a saber cómo va a llegar el enemigo a tentar nuestras vidas de una u otra manera. Vamos a recibir palabra de un lado, palabra de otro lado. Quizá la vamos a creer. Quizá vamos a decir, esa es la respuesta que estamos esperando. Pero al día siguiente o en el mismo momento también el enemigo se levanta. Se levanta y duro. ¿Por qué? Porque él no va a estar contento. Sabemos que el diablo vino para robar, para destruir, para matar a los hijos de Cristo Jesús. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero para eso es necesario que usted y yo nos paremos firmes. Para eso es necesario que usted y yo no solamente vengamos a creer a la palabra de bendición, sino que también recibamos esa palabra de corrección, esa palabra de edificación. Que venga de lo alto, no importa cómo venga, pero es necesario estar firmes, que no solamente recibamos esa palabra de bonito, esa palabra que nos gusta, que nos venga a suavizar el oído. No. Si es que sabemos que estamos en un lugar donde Dios nos va a hablar las cosas tal cual son. Dice, vestidos de toda armadura de Dios. Pero para poder contar con esa armadura es necesario que usted y yo estemos firmes. Para no ser una presa fácil para el diablo. Firmes. Que no estemos claudicando en dos pensamientos. Que no estemos de mal pensados, que no estemos de rebeldes, que no estemos haciendo lo que se nos venga la gana. Porque el enemigo va a venir, va a tirar esos dardos, pero en cada uno de nosotros va a estar si lo recibimos o lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Porque la tentación va a llegar una y otra vez. No sé cómo lo va a tocar, lo va a venir a tratar de tocar o va a venir ese dardo del enemigo. Y ya sabemos que no va a ser en lo que menos nos gusta, no. El diablo sabe cuál es la debilidad de cada uno de nosotros. Y va a venir a hablarle bonito al oído. Va a venir, se lo va a poner quizás hasta en sueño. Va a venir y se lo va a poner quizás hasta enfrente. Pero allá usted y allá yo, si nos ponemos a seguirle la corriente al diablo. Es que muchas de las veces venimos y decimos que es el diablo y que es el diablo que pone la duda, que pone la tentación. Sí, va a tirar el dardo. Pero ¿quién es el responsable de recibirlo? Aleluya. ¿Quién es el responsable de acariciarlo y recibirlo? Usted y yo, hermano. Así que dice, vestidos de toda armadura. Pero si usted y yo andamos buscando la tentación para vencerla, simple y sencillamente, ¿cómo vamos a contar con esa armadura de Dios? Aleluya. Dios protege su vida, protege su cabeza, protege a sus hijos. Pero aquellos que aún a pesar de la situación, aquellos que aún a pesar de que venga la tentación, deciden creerle a Dios, deciden ser fieles a Cristo Jesús, deciden renunciar a la tentación, porque la carne solamente va a querer llevarlo a pecar, porque la carne solamente le va a poner la tentación ahí al lado. Puede ser en el trabajo, en la misma casa, en el teléfono, en la televisión, donde sea. Pero si usted no se para firme, ¿cómo va a querer que Dios venga y le corace con esa armadura? ¿Cómo usted y yo vamos a querer que sea Dios corazando nuestras vidas si usted y yo, las primeras de cambio, vamos a flaquear? ¡Aleluya! Dios coraza, Dios cuida y Dios protege a sus hijos. Pero aquel que está dispuesto, mira, Padre, es cierto, esta tentación me está llamando. Aquí está, esta tentación es lo que tanto me gustaba en el mundo. Aquí me lo están poniendo fácil los sueños. Quizás que me llega el dardo, el pensamiento. Quizás esto, quizás lo otro. Pero si en vez de acudir a Dios, lo primero que hacemos es mejor ir a seguir la tentación. Ir a seguir el mal pensamiento. ¿Cree usted que usted y yo vamos a estar firmes para poder vestirnos con esa armadura de Cristo Jesús? En ningún momento, aleluya. De ninguna manera, hermano y hermana. Aleluya. La palabra de bendición a todos nos gusta, es cierto, hasta yo me apunto ahí, a todos nos encanta la palabra de bendición.
Pero cuando nos dicen que tenemos que dejar la tentación, que tenemos que dejar el pecado, que tenemos que estar dejando de codiciar lo que no es nuestro, en ese momento es cuando usted y yo nos tenemos que parar firmes, porque si simple y sencillamente nos vamos a las primeras de cambio, no vamos a llegar a ningún lado. Aquí dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecer en el Señor, porque usted y yo en sus propias fuerzas no podemos, porque usted y yo es más fácil que sigamos la tentación y el pecado, porque la carne nos va a pedir ir siguiendo el mal pensamiento, la carne nos va a pedir ir siguiendo la tentación, pero aquí dice que es necesario fortalecernos en el Cristo Jesús, aquel que le va a dar la fuerza, aquel que no solamente le va a ayudar a vencer la tentación, sino que le va a dar el poder y la autoridad para reprenderla. Pero para eso es necesario que estemos firmes, como lo dice la palabra. Claro que sí, firmes aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, Aleluya. y en el poder de su fuerza. Si usted y yo lo buscamos a vencer en sus fuerzas, en mis fuerzas, la tentación nos va a comer vivos. Claro que sí. Nosotros nos comemos la tentación. Aleluya. Y por gusto y sin fuerza alguna. Dice, vestidos de toda armadura, de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Pero será el diablo en algunas ocasiones o seremos nosotros que le damos cabida. Aleluya. El diablo va a venir y va a tratar de destruirle de un modo, de otro modo, quitándole el ánimo, poniéndole desánimo, poniéndole tristeza, pereza, sueño, lo que sea. Va a venir el enemigo poniéndole esa tentación, aquello que tanto le gustaba en el mundo, a usted, aquello que tanto me gustaba a mí, se lo va a poner ahí. Pero para eso es necesario, como dice la palabra, que nos fortalezcamos en Cristo Jesús para poder vencer la tentación, porque usted y yo solos no vamos a poder. Usted y yo solos no vamos a poder. Es necesario fortalecernos en Cristo Jesús para podernos poner. Alabado sea Dios. Para Aleluya. poder estar armados y para poder venir a atar y reprender todo aquello que quiera venir a estorbar nuestras vidas. Y dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Es que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa desde el momento que usted y yo decidimos venir a los caminos de Cristo Jesús. Decidimos entregarle la vida y decidimos creerle a Él. No va a ser cualquier cosa con la que usted y yo vamos a pelear. Porque si usted y yo vamos a ver al hombre y nos vamos a poner al tú por tú con el hombre, no vamos a ir a ningún lado. Aleluya. Y el diablo se levanta y lo va a poner a prueba. Claro que El sí. diablo se levanta y lo va a poner a prueba. Claro Pero que es sí. ahí cuando usted y yo tenemos que recordar que no es el hombre el que se levanta, que es el enemigo que quiere venir a atacar su vida. Pero en nombre de Cristo Jesús, ahí es donde usted tiene que recobrar fuerzas en Cristo Jesús, atarlo y reprenderlo y no perder el tiempo en estar dialogando con el hombre, en no perder el tiempo en estar perdiendo el tiempo hablando, discutiendo con el hombre, sino cortarlo de tajo de un 2x3, cortarlo de un solo, atarlo y reprenderlo. Aleluya. Porque ¿para qué vamos a perder el tiempo? Y eso me pasaba a mí ahora sin darme cuenta. Llegaba a lavar y estaban dos personas ahí. Me vieron y empezaron ellos racistamente a hablar de nosotros. Y yo solo los escuchaba porque ellos decían que es que vienen, que no hablan el idioma, que es que yo no sé para qué están aquí, y empezaban a atacarme. Yo decía, Dios mío santo, yo sé ya por dónde viene esto. Yo sé de dónde viene esto. Pero tú nos has dado libertad, no solamente para andar donde nosotros queramos andar, sino tú nos has traído a este país con propósito. Y no importa que el enemigo se levante, se puede levantar de una y otra manera. Nos pueden atacar racistamente, nos pueden venir a decir que los cristianos somos esto, que somos otros. Pero si tú nos has hecho libres es porque nosotros podemos estar aquí con toda la libertad y con toda tu coraza. Porque nosotros ya no podemos caer en juegos del hombre. Que el hombre lo ataque, simple y sencillamente ignórelo.
ignórelo. Y si usted piensa que no puede ignorarlo, repréndalo, que en el nombre de Cristo Jesús ese demonio se tiene que ir. Porque en el nombre de Cristo Jesús el pueblo de Cristo es libre para adorarle, libre para exaltarle. Y si Dios nos ha dado la oportunidad de estar en este país, es porque Él tiene propósito con cada uno de nosotros. Y dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Aleluya. ¿Cómo está nuestra armadura? ¿Cómo está nuestra armadura? ¿Dónde la necesitamos? Aleluya. ¿Cómo está nuestra armadura? ¿Será que podemos contar con esa armadura? ¿Será que está desgastada? ¿Será que la hemos puesto a un lado? ¿O será que quizás con lo que yo estoy haciendo en este momento no soy digno ni siquiera de ir y reclamar mi armadura? ¿Cómo está nuestra armadura en este momento delante de Cristo Jesús? Porque aquí nos está diciendo bien clara la palabra, no es cualquier cosa las luchas que usted y yo tenemos. Muchas de las veces no las vemos de todo lo que de Cristo Jesús nos libra en cada momento. Muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta del peligro que usted y yo estamos corriendo. Pero Dios en su infinita misericordia siempre viene cuidando de sus hijos, de sus llamados, de sus escogidos. Pero en esta noche, ¿cómo está nuestra armadura? ¿Será que nuestra cabeza necesita una armadura? ¿Será que nuestro corazón necesita esa armadura? ¿Será que esa armadura la necesitan nuestros ojos, nuestros oídos? ¿Cómo está esa armadura? ¿O en dónde estamos necesitando esa armadura? El enemigo va a llegar a tirar esas acechanzas a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, aún a nuestra fe, en aquel milagro que hemos creído. Pero esta es la noche que veamos dónde nos hace falta esa armadura. Espiritualmente, físicamente. Es que viene el dardo, viene el mal pensamiento y yo lo acaricio, no solamente lo acaricio, sino que yo lo deseo y anhelo hacerlo. Hermano, hermana, esos pensamientos necesitan esa armadura. No en sus propias fuerzas, sino que aquí lo dice el 10. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor, porque usted solo y yo sola no vamos a poder. Si usted y yo creemos que vamos a poder vencer al enemigo, simple y sencillamente fácil, usted y yo no podemos. Pero para eso es necesario que usted y yo vengamos y nos fortalezcamos en Cristo Jesús. Porque todo mal pensamiento, todo sentimiento de culpabilidad, todo aquello que estamos haciendo mal en esta noche se puede ir si usted y yo estamos dispuestos a hacer el cambio. Pero es necesario que reconozcamos dónde está nuestra falla. Aleluya. ¿Dónde está ese deseo que nos hace claudicar en los pensamientos? Aleluya. Es necesario que usted y yo veamos si es que son los ojos los primeros que se nos van, los pensamientos los primeros que se nos van, si es la tentación de querer agarrar aquello o estar codiciando lo que no es mío. Tenemos que ver dónde está la necesidad para esa armadura. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. Para que podáis resistir, no es para cualquier cosa, hermano. La armadura de Cristo Jesús viene de cada aquel que lo necesita, pero para eso es necesario que usted y yo lo creamos, pero para eso es necesario que usted y yo reconozcamos qué es lo que estamos haciendo mal, donde el enemigo nos quiere ganar la ventaja, que lo reconozcamos y nos fortalezcamos en Cristo Jesús para en el día malo y habiendo acabado todo, estar siempre firmes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar siempre firmes. Pero muchas de las veces nos llega la prueba y no sabemos si es una prueba. A veces quizás no sea ni el enemigo que se ha levantado. A veces es una prueba que Dios pone en nuestras vidas para glorificarse, para entregarnos una bendición aún mayor. Pero usted y yo lo primero que empezamos a hacer a veces
es venir a renegar, venir a decir por qué a mí esto, por qué me pasa lo otro. Muchas de las veces no nos paramos a ver lo que tenemos, sino que estamos sufriendo por lo que nos hace falta. Es necesario que veamos lo que ya tenemos, es necesario que agradezcamos por lo que ya tenemos en nuestras manos. Que no solamente estemos renegando, que no solamente estemos peleando por aquello que nos hace falta, porque así no vamos a llegar a ningún lado. Porque el día malo se puede acercar para usted y para mí, es cierto. Pero ¿cómo nos vamos a comportar durante el proceso? ¿Cómo nos vamos a comportar durante ese tiempo? ¿Va a ser que nuestro pensamiento nos va a fallar y la fe va a decaer? ¿Va a ser que mejor vamos a ir a hacer lo que Dios no quiere? No, aquí está. Es necesario colocarse la armadura de Cristo Jesús para resistir en el día malo, para estar firmes durante la prueba, que no importa que quizás estoy pasando dificultad, que quizás me hace falta esto, me hace falta lo otro, no importa, pero es necesario ver lo que ya tengo en mis manos. Si Dios se ha glorificado hasta este momento, me tiene vivo, me tiene con comida, me tiene con un techo sobre mi cabeza, ¿qué más no va a poder hacer Cristo Jesús? Pero para eso es necesario esa armadura. ¿A dónde? Solo usted y yo lo sabemos. Aleluya. Si a usted o a mí les falla en la fe nos hace falta esa armadura. Si se nos van los ojos, en los ojos nos hace falta esa armadura. Si están los pensamientos en el corazón, ahí está el problema. Usted y yo sabemos dónde está el problema. Pero para eso es necesario fortalecernos en Cristo Jesús. Porque ¿qué pasa si viene la situación dura y difícil? Y usted y yo, en vez de venir y resistir, nos vamos a poner a renegar. Aleluya. Y si solo es Dios probándole. Y si solo era Dios, vamos a darle una probadita para glorificarme y entregarle el milagro y la bendición a mi hijo. Pero vengo yo y en vez de venir y resistir, hago todo lo contrario. Dios no se va a agradar de eso. Dios se va a agradar de aquel de cual ve la dificultad y aún así se alegra en Cristo Jesús. De aquel que permanece firme, aunque venga la tentación, aunque venga el mal pensamiento, le dice: Padre, yo no puedo, pero hazlo tú en mí. En su palabra dice que es necesario fortalecernos en Cristo Jesús. Es necesario que usted y yo agarremos esa palabra, pero para poder contar con esa palabra es necesario también ver dónde nos hace falta esa armadura. ¿Contra qué vamos a pelear? ¿En dónde vamos a pelear? Porque lo dice su palabra, no es contra carne ni contra sangre, sino que es contra principados. Van a ser demonios que van a querer llegar a su mente, a sus pensamientos. Van a ser tentaciones que le van a querer distraer de su bendición, de su camino con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo sabe también lo que Dios tiene para usted y para mí. Y él va a querer atacar su vida de una y otra manera. Pero en usted y en mí está poder resistir no solamente el día malo, sino que pasar la prueba, pasar la tribulación y salir victoriosos, firmes en Cristo Jesús. Glorioso nuestro Padre Celestial. Y dice el 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pero dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aleluya. Es necesario mantenernos firmes en Cristo Jesús. Aunque el día malo venga, aunque estemos pasando necesidad, si Dios ha dicho que va a bendecir su vida, si Dios ha dicho que lo va a multiplicar, si Dios ha dicho que va a proveer, si Dios ha dicho que lo va a sacar de esta necesidad en la cual usted esté, es necesario creerlo, es necesario levantarse, pero también es necesario que ponga esa coraza sobre su vida, en ese pensamiento, quizás físicamente, espiritualmente, no importa cuál sea la necesidad, pero es necesario que lo hagamos para poder contar con esa justicia, vestidos con la coraza de justicia. Pero en todo esto nos dice que es necesario que estemos firmes a pesar de la dificultad, a pesar de la situación.
de la enfermedad, de la necesidad económica puede ser, pero es necesario que usted y yo nos mantengamos firmes, que no estemos renegando, que no estemos dudando, que no estemos claudicando en dos pensamientos. Si es necesidad económica, va a llegar una tentación, una oferta de trabajo, pero es necesario que usted se ponga ahí inteligente. Si ese trabajo va a venir a robarle la bendición de congregarse, si ese trabajo va a venir a robarle la bendición de estar en los cultos, en las cosas de Dios, eso no es de Dios. Porque cuando Dios le vaya a proveer uno que sea de Él, va a venir con todo incluido, no le va a venir a estorbar en los cultos, no le va a venir a estorbar en absolutamente nada. Y eso poquito que Dios le pueda dar, Dios se lo multiplica en el nombre de Cristo Jesús. Pero para eso es necesario que usted se mantenga firme, firme en el nombre de Cristo Jesús. No importa cuál sea la necesidad en este momento, es necesario mantenerse firmes. La tentación me ha estado molestando estos días. En esta noche, si usted y yo nos decidimos, se acaba en el nombre de Cristo Jesús. La reprendemos y nos ponemos la armadura de Cristo Jesús para pedir y estar firmes en el nombre de Cristo Jesús. Si usted lo cree y si yo lo creo, esta es la noche que toda atadura se va en el nombre de Cristo Jesús. Todo deseo del diablo, todo mal pensamiento, todo aquello que quiera venir a robar su bendición, se va en el nombre de Cristo Jesús. Pero es necesario que usted se pare firme, que usted diga, aquí está lo que yo estoy haciendo mal. Aquí en mis ojos, en mis pensamientos, en mi corazón, es donde me hace falta esa armadura. Si usted y yo la activamos en esta noche, no solamente vamos a resistir, sino que vamos a salir firmes en el nombre de Cristo Jesús. Y dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Con el evangelio firme, con el evangelio que transforma vidas, con el evangelio que viene y cambia las situaciones, con el evangelio que cambia el dolor en gozo, las lágrimas en gozo y en bendiciones, no con un evangelio barato ni un evangelio vendido, porque Cristo Jesús quiere que usted y yo hablemos la verdad, que es que el evangelio quizá va a ser difícil para unos, quizá va a ser difícil para otros, pero sin necesidad, sin desierto, ¿cómo vamos a ver la victoria en Cristo Jesús? Sabemos que tenemos que ser probados. Dice la palabra que tendremos que ser probados como el oro fino. Tenemos que pasar por el fuego y así vamos a ser aprobados delante de Cristo Jesús. Es necesario permanecer en este evangelio firme y calzados los pies, dice. Aleluya. Y calzados los pies es necesario, primero, como los decía anteriormente, ver en qué estamos fallando, ver qué es lo que nos hace falta, venir y rectificar. Para que no vengamos sintiéndonos mal, para que no vengamos viendo que no avanzamos, para que no veamos con mal aquello que quizá ya se le dio al hermano, a la hermana, aquel mal sentimiento quizá que vengamos sintiendo. Es necesario que vengamos delante de Cristo Jesús y reconozcamos, desnudemos nuestro corazón, nuestros sentimientos, veamos dónde nos hace falta esa coraza. Pero para eso es necesario que usted y que yo lo reconozcamos. Dios ya lo sabe. Aleluya. Dios sabe que usted y yo fallamos. Dios sabe dónde está esa tentación que nos quiere robar la bendición. Pero si usted y yo no nos paramos firmes y no le decimos, Dios, ayúdame, Él no lo va a hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es un caballero. Él obra. Pero si usted y yo se lo permitimos. Pero si usted y yo nos aferramos a esa tentación y a ese pecado que nos llama la atención, ¿cómo vamos a poder calzar nuestros pies con el presto del evangelio de la paz? ¿Cómo? Es necesario venir delante de Cristo Jesús y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque es necesario tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Estamos viendo cómo el cristiano necesita armadura, pero no solamente armadura espiritual,
sino también necesita también ese escudo para poder apagar los dardos del enemigo, porque esos van a llegar a querer tirar su vida, esos van a llegar queriéndole poner una tentación y otro por otro lado, de una y otra manera. Pero para eso Dios nos está hablando en esta noche, que es necesario que como todo guerrero nos levantemos, nos paremos firmes, nos pongamos esa coraza y agarremos ese escudo de la fe, porque sabemos que sin fe es imposible agradar al Señor. Y también estamos viendo que no es cualquier cosa, dice, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Usted y yo en lo espiritual a veces quizás no podemos ver todo lo que el diablo nos manda. Él va a mandar malos pensamientos, va a mandar tentaciones, va a mandar una cosa y va a mandar otra cosa. Pero usted y yo somos más que vencedores, porque no solamente contamos con armadura, sino estamos contando también con ese escudo de la fe. Pero si nos falta la fe para poder apagar esos dardos, ¿a dónde vamos a ir? Van a llegar esos dardos y en vez de venir y apagarlos, les vamos a dar más fuego, ¿verdad? Pero no fuego del bueno, sino fuego del malo. Para eso es necesario que usted y yo nos levantemos, estemos firmes, agarremos esa coraza para poder agarrar también ese escudo de la fe, para poder apagar esos dardos que el diablo le mande. Que aunque sea lo que sea lo que a usted más le gustaba, lo que a mí más me gustaba en el mundo, pero se acaba en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo, esa armadura de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Porque es necesario también conocer la palabra. Es necesario saber que usted y yo somos vencedores en Cristo Jesús. Que no solamente de bendición fácil y de bendición regalada vamos a vivir, no. Es necesario que usted y yo veamos que es necesario actuar como guerreros en Cristo Jesús. Venir, ponernos esas armaduras, venir y tomar ese escudo en la fe que es Cristo Jesús, para poder derrotar todo aquello que quiera atacar su vida, todo aquello que quiera venir a robar la bendición. Si usted y yo estamos esperando ese milagro, Dios lo hace, pero es necesario que usted y yo vengamos y nos levantemos delante de Cristo Jesús, reconozcamos qué es lo que nos está haciendo falta, reconozcamos cuál es el estorbo que tenemos ahí, por qué es que nosotros quizás a veces no podemos llegar, porque muchas de las veces está en usted y yo. Y aun si fuera el enemigo, en Cristo Jesús somos más que vencedores, lo está diciendo su misma palabra. No es cualquier cosa. La armadura de Cristo Jesús, el escudo, la espada, que es la palabra de Dios. Pero para eso es necesario que busquemos más y más, porque ¿de qué nos va a servir tener la palabra de Cristo Jesús? Tener la palabra de bendición si usted y yo nos quedamos estancados. Si usted y yo no queremos venir y adelantar o pararnos firmes y simple y sencillamente seguir la tentación. Es necesario que veamos dónde está el error. Es necesario que veamos dónde estamos fallando. ¿A dónde es que el enemigo está tirando esos dardos? Usted lo sabe, yo sé los míos, pero usted sabe los suyos. ¿A dónde le va a llegar el mal pensamiento, la tentación? Aquello que Dios no le agrada se puede ir, se tiene que ir en el nombre de Cristo Jesús. Amén, pero aleluya. para eso es necesario que usted y yo nos paremos firmes, que aunque venga la prueba, la tribulación, pero si usted y yo lo hacemos, dice que nos vamos a salir de esa prueba, de esos días malos, firmes y en victoria. Pero si usted y yo lo creemos y hacemos lo que tenemos que hacer, esta es la noche en la que usted y yo tenemos que analizarnos, ver dónde es que necesitamos esta armadura, esta coraza. Si la necesitamos en los pensamientos, en los ojos, en el corazón, ¿dónde la necesitamos? Es necesario que usted y yo lo veamos y vengamos a nuestro Padre Celestial para que sea Él ayudándonos a salir vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Esto ha sido todo por esta noche. Aleluya. Dejo al pastor que sea Él orando.